caso de todos, pero es importante que estén inscriptos tanto en el CUP como en el SIU. No me acuerdo si lo he dicho en la clase anterior, pero lo repito de todas formas. Y bueno, eso básicamente todos los anuncios para hacerles previo al inicio de la clase. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algo previo a la clase. Si no, directamente comienzo con la presentación. Buenas tardes, dije una consulta. Yo tengo clases de complementaria a las 6. ¿Podría irme a esa hora? Después de tarde. Mira, yo normalmente tomo la asistencia de la clase más o menos a la mitad. No les aviso en qué momento, porque bueno, la idea es que no entren solamente para que les tome la asistencia. Estimo que en general, y te diría que siempre tomo asistencia antes de esa hora, así que mientras, mientras no te vayas demasiado antes, normalmente no hay inconvenientes. Sí, te recomiendo bueno, que veas por lo menos lo que se ve en la clase o los conceptos o los ejercicios que practiquemos en las clases eh, posterior a tu salida. Gracias, Inge. ¿Podemos grabar la clase, Inge? Sí, no, la verdad que no me gusta ser grabado, pero grábenla, no hay problema. Eh, de todas formas, como les digo, les comparto las clases, o sea, las presentaciones las tienen disponibles en el CUB y bueno, estamos gestionando, se va a gestionar de alguna manera la posibilidad de dar, o por lo menos eso lo hemos charlado dentro de la cátedra, habría que ver la factibilidad desde la universidad, de la facultad de realidad, para dar consultas presenciales. Por supuesto que las consultas van a ser eh, con un número reducido de personas y a los que realmente, o sea, no van a ser clases de consulta, sino van a ser encuentros a donde puedan hacer consultas, que no es lo mismo. Es decir, ustedes van a llegar con una consulta establecida, van a ir pasando de a uno o de lo que nos permita la facultad en función del aforo y la idea es que podamos contestar esas dudas o esas inquietudes de manera presencial. Todavía no está definido, todavía no está gestionado tampoco, pero es lo que hemos estado conversando desde la cátedra y es una posibilidad que se realice. Bueno, si no hay más dudas, comparto la presentación y arrancamos con la clase de hoy. ¿Han tenido clase hoy con el ingeniero Lorefice? Sí, sí, vamos también. ¿Hasta qué tema han visto? Hemos visto hasta energía potencial, la primera unidad de tracción y compresión. Bien, ¿han visto tracción y compresión entonces? Sí. Perfecto, gracias. Bueno, hay un micrófono que está abierto, ¿no? Por favor, si lo cierran por el ruido. Bien, bueno, atento a lo que decía la compañera, que hoy han visto ya las unidades o los temas de tracción y compresión simple. Hoy vamos a empezar justamente con esa unidad, con esa unidad temática, en donde vamos a ver justamente esfuerzos axiales, es decir, tracción y compresión simple, es decir, sin combinación de acciones.
Vamos a definir entonces al esfuerzo axial en principio. Vamos a decir que una sección, cualquiera sea esta, se encuentra sometida exclusivamente a esfuerzo axial o a esfuerzo normal, como también se lo llama, cuando la resultante de las fuerzas externas coincide con, y aquí vamos a diferenciar, el eje geométrico de la pieza, si la barra tiene su eje recto, o con la tangente al eje geométrico en el baricentro de la sección, si la barra es de eje curvo. En general, durante el cursado de la asignatura, vamos a trabajar con barras de eje recto, pero para que tengan en cuenta el concepto, esto es lo que se aplica. Es decir, a mí me interesa cuando la barra es de eje curvo, no solo la ubicación, sino la orientación de esa resultante de fuerzas externas. Vamos a ver bajo qué hipótesis vamos a analizar. La primera es que las secciones planas siguen siendo planas y se conservan paralelas a sus posiciones originales luego de las deformaciones. Que el material es homogéneo, elástico e isótropo, y vamos a considerar también que es válida la ley de Hooke. La resultante de las fuerzas normales en la sección se determina como la suma algebraica de las fuerzas axiales exteriores, que pueden ser fuerzas concentradas, que normalmente las denominamos con la letra P, o fuerzas o cargas distribuidas, que en general las denotamos con la letra Q, que actúan sobre la barra a uno u otro lado de la sección. Es decir, el esfuerzo normal o esfuerzo axial es una función que va a depender de las cargas exteriores, que se define como la sumatoria de las cargas P más la sumatoria, bien, de las cargas Q aplicadas a la longitud en las que se encuentren actuando. Ya vamos a ver ejemplos de esto. Si la resultante de la fuerza es entrante, o en realidad la resultante de fuerzas puede ser entrante o saliente de la sección. Si es entrante, estamos en presencia de esfuerzo de compresión, y si es saliente, estamos en presencia de esfuerzo de tracción. Esfuerzos axiales de compresión y esfuerzos axiales de tracción. Vamos a introducirnos también al concepto de tensión axial. En este caso se admite que en la sección transversal de barras traccionadas o comprimidas, es decir, barras sometidas a esfuerzos axiales, la tensión se distribuye de manera uniforme. Es decir, yo puedo considerar, o bajo esta hipótesis, yo puedo considerar que la tensión en X, vamos a llamarle, si X coincide con el eje longitudinal del elemento de la barra, es igual a la normal que actúa sobre esa sección, sobre el área de esa sección transversal. Fíjense que tanto la normal, en su expresión general, tanto la tensión como la normal, como el área, son función de la variable X. Vamos a también introducirnos a los conceptos de los alargamientos. Bien, en este caso el alargamiento es el cambio en las dimensiones de la barra o del elemento estructural que estemos analizando. Y cuando hablamos de esfuerzos axiales, esa deformación o ese alargamiento también va a ser en el sentido axial. Si estamos en presencia de esfuerzos de tracción, se va a producir un alargamiento positivo, o directamente lo vamos a llamar alargamiento, en el que las dimensiones finales van a ser mayores
que las iniciales. En contrapartida, cuando estamos en presencia de esfuerzo de compresión, los alargamientos en realidad van a ser acortamientos, es decir, las dimensiones finales del elemento van a ser menores que las dimensiones iniciales. Vamos a definir el alargamiento como la integral del cociente entre la función del esfuerzo normal sobre el producto del módulo de elasticidad y del área. Fíjense que todas estas expresiones figuran en función de la variable x, porque justamente podrían variar, podrían ser variables. También vamos a ver lo que es la energía potencial de deformación elástica. En este caso, se la define como la energía almacenada en la barra durante la compresión o la tracción, es decir, la energía que se va justamente acumulando en la barra debido a esas deformaciones que se generan en el elemento. En este caso vamos a definir la expresión, o vamos a presentar la expresión de la energía potencial de deformación elástica, que se denota con la letra U mayúscula, que es igual a la integral de la expresión de la normal, o del esfuerzo normal al cuadrado, sobre 2 veces el producto del módulo de elasticidad por el área. Todo esto diferencial de x, por supuesto. Vamos a ver también el método o los fundamentos, no vamos a ver el método, sino que vamos a ver alguna explicación práctica de los fundamentos del método de Guilliot, como para que sea más sencillo de comprender y lo puedan aplicar sin inconvenientes a la hora de resolver los ejercicios. En este caso vamos a considerar una barra que se encuentra vinculada a un empotramiento, en este caso podría ser una especie de muro, en donde ese vínculo se da a través de una articulación, es decir, esto permite la rotación del elemento alrededor de ese punto. Vamos a suponer que tenemos también otro elemento vinculado de la misma forma en otro punto de ese mismo empotramiento de ese muro hemos definido. Ahora bien, si tenemos ambas barras, ambos elementos, podemos decir que para unirlos sin modificar sus dimensiones, la unión se va a dar en el punto donde se interceptan los arcos de circunferencia que hemos definido anteriormente. Si algo no se entiende o en algo no soy claro, por favor me detienen, me consultan y trato de reformularlo. Como les digo, entonces, este punto a donde se interceptan esos arcos de circunferencia va a ser el punto a donde se van a poder unir, permaneciendo sin modificación sus longitudes. Ahora bien, vamos a suponer que por algún motivo estas barras sufren alargamientos, sufren cambios en sus dimensiones. Y en este caso la barra roja sufre un alargamiento de esta magnitud, delta DL, lo he denominado ahí en rojo, y lo mismo con la barra azul, también sufre un alargamiento delta DL. De igual manera, para encontrar el punto a donde se interceptarían o a donde se ubicaría la intercepción
de ambas barras, lo que hacemos es trazar los arcos de circunferencia, con centro en el apoyo nuevamente, repito, y a donde se interceptan voy a tener la ubicación justamente del punto o de la ubicación final del vínculo entre esas barras. Es decir, esta va a ser la ubicación final. Es decir, que el punto de unión ha sufrido un desplazamiento delta. Bien, ahora, cuando estemos en pequeñas deformaciones, o cuando trabajemos con pequeñas deformaciones, que es en general el caso que nos va a tocar dentro del análisis de elementos estructurales o de estructuras en particular, en donde justamente esa deformación, ese delta de L, es mucho menor que la longitud del elemento en cuestión, lo que vamos a hacer es simplificar esta situación, y a eso es a lo que responde el método de Wiriot. Vamos a decir que en lugar de un arco de circunferencia, para saber sobre qué línea se va a desplazar ese punto, lo vamos a asimilar a una perpendicular. Es decir, cuando estamos en pequeñas deformaciones, a ese arco de circunferencia yo lo puedo asimilar a una perpendicular. De igual manera, procedo con la otra barra y en la intercepción justamente puedo encontrar la ubicación del punto de unión de ambas barras. Y de esta manera, de igual forma a lo que hemos hecho en el caso anterior, determinamos el desplazamiento de ese punto. Es decir, el sistema quedaría configurado de esta manera para las nuevas dimensiones de esas barras que habíamos analizado. Bueno, sobre este tema, es decir, tracción y compresión simple, va a tratar el trabajo práctico número 1, en donde van a tener que determinar o confeccionar diagramas de esfuerzos normales, diagramas de tensiones normales, van a tener que calcular alargamientos, calcular energía potencial, bueno, ahí dice energía potencia, pero energía potencial de deformación elástica, calcular desplazamientos, vamos a calcular cargas admisibles y van a tener que, en función de estos criterios, dimensionar elementos estructurales. Aquí les dejo, a los fines que les quede como un resumencito, algunas fórmulas que les van a ser útiles para resolver los ejercicios del trabajo práctico. Vamos a ver un ejemplo, en este caso, el más sencillo que podemos, o de los más sencillos que podemos plantear para empezar a trabajar con este tema, el de una barra de longitud L, sección transversal constante F y con una carga puntual axial aplicada en el extremo superior de esta barra, de esta columna. Vamos, o se define el esfuerzo normal como, hemos visto, la sumatoria de las cargas puntuales o la sumatoria de las cargas distribuidas aplicadas por su longitud a uno u otro lado de la sección. En este caso, si analizamos cualquier sección de la barra, vamos a ver que el esfuerzo axial va a ser el mismo. Es decir, el esfuerzo axial es constante y es igual a P, es decir, a la carga puntual aplicada en el extremo superior. Fíjense que de hecho,
analicemos hacia el lado que analicemos, vamos a tener la misma situación. Es decir, yo analizo una sección en algún punto intermedio, entre el extremo superior y el extremo inferior, y si miro por arriba veo que solo actúa la carga P, y si miro por debajo, si bien no está evidenciado, hay una reacción igual a P, pero de sentido contrario. Fíjense que sea cual sea la que analicemos, la magnitud de la misma, y no solo la magnitud de la misma, sino que el tipo de esfuerzo es el mismo. Es decir, en ambos casos, la carga es centrante, está ingresando o en sentido hacia la sección de análisis y por ende son cargas de compresión. Es decir, aquí hay un pequeño error, o no, en realidad, salvo que lo estemos considerando en valor absoluto al esfuerzo normal, pero al tratarse de un esfuerzo de compresión, debería llevar el signo negativo. Fíjense que aquí el diagrama lo evidencia, el esfuerzo normal es constante, igual a P y negativo en toda la longitud de la barra. Para determinar la tensión, hemos dicho que es la normal sobre el área. Por supuesto que estos son funciones de X, pero hemos visto que el esfuerzo normal es constante, es decir, tiene el mismo valor para todo valor de X, y el área de la sección transversal de igual manera es constante para cualquier valor de X. Es decir, la tensión también va a ser constante e igual a P sobre F. Si graficamos o confeccionamos el diagrama de tensión, de tensiones, en este caso axiales por supuesto, va a ser un diagrama constante, negativo e igual a menos P sobre F. También podemos determinar el alargamiento total de la barra. Para eso vamos a aplicar la expresión, donde decíamos que es la integral del esfuerzo normal sobre E por A, por diferencial de X, donde tanto la normal como el módulo de elasticidad, por tratarse del mismo material toda la barra, como el área, son constantes. Es decir, pueden salir de la integral, realizar la integración, esto me queda X de 0 a L, lo que es igual a decir P por L sobre F por E. P por L sobre el área por el módulo de elasticidad. También podemos calcular la energía potencial de deformación elástica como la integral del esfuerzo normal al cuadrado sobre 2 veces E por F. Nuevamente todo es constante, por lo que podemos decir que esto es igual a P cuadrado por L sobre 2 F por E, que es equivalente a decir que esto es igual a P por delta de L sobre 2. Vamos a ver ahora qué sucede cuando sobre la barra actúa una carga distribuida. En este caso, vamos a calcular nuevamente el esfuerzo normal, pero para ello necesitamos definir, o no sé si necesitamos definir, pero sí se define en función de la variable X. En este caso ya no es un esfuerzo constante, sino que va a variar dependiendo de la ubicación o de la sección en que estemos analizando. En este caso, la normal en X, o la normal, el esfuerzo normal en X, como función de X, va a ser igual a la carga Q por
la distancia X a la que se encuentre la sección respecto de la cual queremos determinar el esfuerzo normal. En este caso, el diagrama de esfuerzo normal va a ser triangular, nuevamente negativo, y con el valor máximo en el empotramiento igual a menos Q por L, es decir, la carga distribuida por el total de la longitud. Fíjense que si yo lo analizo, aquí hemos analizado evaluando por encima. Si evaluamos en la sección por debajo, es exactamente lo mismo. Aquí en el empotramiento va a estar actuando una reacción igual a toda la carga, es decir, a Q por L, y lo que vamos a hacer es restarle la componente de la carga distribuida. Por supuesto, es más engorroso el cálculo de esa forma, y por ende es probable que ustedes deban evaluar si les conviene analizar mirando hacia un extremo o hacia el otro. Fíjense que en este caso, analizando hacia el extremo superior o desde el extremo superior de la columna, es mucho más expeditivo el procedimiento. De igual manera, podemos calcular las tensiones, la tensión axial, como hemos dicho, es el cociente entre la normal y el área. En este caso, hemos dicho que la normal es Q por X, el área es constante en toda la longitud de la barra, y por ende, la tensión va a ser Q por X sobre F. Por supuesto, como está en función de X, el diagrama de tensiones axiales o de tensiones normales también va a ser triangular, con su valor máximo, nuevamente, en el extremo empotrado, en menos Q por L sobre F. Podemos determinar también el alargamiento de la barra, con la expresión que hemos visto anteriormente. Vemos que aquí, tanto Q como E como F son constantes y pueden salir de la integral, y nos queda una integral de 0 a L, es decir, cuando X toma el valor desde 0 hasta la longitud total de la barra, de X por diferencial de X. Aparecen los mensajes de los compañeros intentando ingresar y me distraen. De ahí que, resolviendo esta integral, llegamos a la conclusión de que la integral de X diferencial de X es X al cuadrado sobre 2, que si lo particularizamos para los límites de integración, tenemos que es Q por L cuadrado sobre 2 E por F. Ese es el alargamiento total para la barra. También podemos determinar la energía potencial de deformación elástica, aplicando la misma expresión que ya hemos visto. Bien, en este caso tenemos que la normal se eleva al cuadrado, por ende tenemos que Q por X está elevado al cuadrado. Esto es lo mismo que decir Q al cuadrado por X al cuadrado. Resolviendo esta integral, tenemos que X al cubo sobre 3, particularizado de 0 a L, y por ende, el resultado de la energía potencial de deformación elástica para toda la barra es Q cuadrado por L cubo sobre 6 E por F. Vamos a ver este ejemplo. Fíjense que tenemos una barra, en este caso de sección no uniforme, varía en dos tramos. La mitad inferior tiene el doble de sección o de área de sección transversal que la parte superior, y se encuentra cargado por una carga P aplicada en el extremo superior. La normal en X es constante. Fíjense que
adopte o analice la sección que analice, el esfuerzo axial es el mismo. ¿Bien? Es una carga P de compresión. Es decir, el esfuerzo normal es constante, igual o un diagrama idéntico al que hemos analizado en el primer caso. Ahora bien, al determinar la tensión, sí tenemos que el área no es uniforme o no es constante en toda la longitud. Por ende, lo que hacemos es determinar el cociente entre la normal y el área. Aquí lo que vamos a hacer es discretizar estas expresiones, es decir, vamos o sabemos que para la mitad superior el área de la sección transversal es igual a F, por ende, cuando X varía entre 0 y L sobre 2, tomando el inicio del valor de X en el extremo superior, igual que lo hemos hecho anteriormente, cuando X varía entre esos valores, yo puedo decir que la tensión axial es la normal, que es P, sobre el área de la sección transversal, que para ese tramo es igual a F. De igual manera, puedo definir el esfuerzo o la tensión axial cuando analizo la mitad inferior. En este caso, la normal es P y el área es el doble que el área en el extremo superior, es decir, 2 veces F. Esto, como les decía, es válido cuando X varía entre L sobre 2 y L. De esta manera, podemos confeccionar el diagrama de tensiones axiales. Fíjense que la tensión justamente es mayor cuando menor es el área, por encontrarse dividiendo, a diferencia de... bueno, en esta situación, como tenemos esfuerzos constantes, la variación se da solamente por la variación del área. Y como el área del extremo o de la mitad inferior es el doble que el área del extremo superior, la tensión en el extremo inferior es la mitad de la tensión en el extremo superior. Vemos que para determinar el alargamiento, lo que vamos a hacer es justamente descomponer esa integral en dos integrales continuas, porque la función es discontinua. Entonces vamos a decir que P y E son constantes y pueden salir de la integral, es decir, nos queda la integral de 1 sobre el área en función de X por diferencial de X, pero como el área varía dependiendo del tramo que analice, voy a discretizar y decir que la integral de 0 a L sobre 2, de 1 sobre F, porque F es el área para el tramo comprendido entre 0 y L sobre 2, diferencial de X, más la suma, es decir, de la integral desde L sobre 2 a L de 1 sobre 2F, que es el área del extremo inferior. Si resolvemos y operamos, llegamos a la conclusión de que el alargamiento es igual a 3/4 de P por L sobre E por F. De igual manera, podemos trabajar o proceder para determinar la energía potencial de deformación elástica. Vamos a separar las integrales en función de los intervalos en los cuales es continua la función. Y al resolver esas integrales llegamos a la conclusión de que la energía de deformación elástica para esta barra de sección variable es igual a 3/8 de P cuadrado por L sobre E por F.
Bien. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense que esta es la figura 31. Creo que todavía no están habilitados o no están a la vista los trabajos prácticos en el CUB, pero ya los voy a habilitar. Les voy adelantando que la resolución, o en realidad, creo que ya se los he dicho en la clase pasada, pero lo repito, cada uno va a tener ciertas figuras asignadas. Va a haber una planilla en donde se van a buscar y van, en función de su nombre, van a encontrar cuáles son las figuras que deben resolver durante el desarrollo de su carpeta de trabajos prácticos. En este caso vamos a tomar como ejemplo para ver estos conceptos la resolución de la figura 31. Fíjense que se trata de una barra. En este caso, cuando las barras aparecen graficadas de esta manera, es que las consideramos indeformables, rígidas, y en contrapartida, digamos, las que son simplemente una línea, las consideramos deformables. Aquí lo que nos pide el ejercicio, por supuesto, tenemos la condición de vínculo, las cargas exteriores que se encuentran aplicadas en el sistema y las dimensiones, en este caso, del sistema. Lo que nos pide el ejercicio es determinar el desplazamiento del punto de aplicación de la carga. Es decir, debemos conocer, ¿bien?, cuál es el desplazamiento que sufre este punto, es decir, el extremo derecho de la barra rígida. Repito, cualquier duda que vayan teniendo, me frenan y me consultan. Vamos a considerar en este caso, o lo vamos a mencionar, a este apoyo fijo como con el nombre de A, y vamos a ver, esto ya por los conceptos que ustedes analizan o que vienen aprendiendo en estabilidad 1, sabemos que para este elemento estructural, esta especie de biela funciona como un apoyo móvil, que le restringe el desplazamiento en una sola dirección. En función de esto vamos a hacer el planteo de las ecuaciones de equilibrio. Para ello vamos a considerar la sumatoria de momentos en la articulación o en el apoyo fijo A. Sabemos que para que esté en equilibrio esa sumatoria tiene que ser igual a 0, tiene que ser nula. Y en función del análisis de las cargas exteriores, tenemos que el momento producto de la carga es P por A, de la carga P, la carga puntual aplicada en el extremo, y el momento debido a la carga distribuida es Q por A, ¿bien?, Q por la longitud A. Eso me da lo que ustedes en estabilidad 1 denominan la resultante de la carga, que se encuentra aplicada o se considera aplicada en la mitad de la longitud. Por ende, es Q por A por la mitad de la longitud, es decir, A sobre 2. Es decir, P por A más Q por A cuadrado sobre 2 es igual al momento que me tiene que equilibrar el sistema producto de la reacción que se genera en esta barra. La vamos a denominar N porque es un esfuerzo axial y su brazo de palanca es 2 veces A. Es decir, P por A más Q por A cuadrado sobre 2 es igual a N por 2A. De aquí podemos despejar y decir que N es igual a P sobre 2 más Q por A sobre 4. Ahora bien, hemos dicho que esa barra es deformable. Es decir, si yo la someto a un esfuerzo axial, ya hemos visto que es susceptible de deformarse. Y a esa deformación le hemos denominado delta de L.
Para determinar delta de L, hemos visto que es igual a la normal por la longitud sobre el área por el módulo de elasticidad. Porque la sección es constante, porque el material es el mismo, porque el esfuerzo normal es constante en toda la longitud. Sería el equivalente al caso que hemos analizado en primera instancia, con la diferencia que aquí está sometido a esfuerzos de tracción, es decir, las cargas exteriores lo que van a hacer es que esta barra se alargue y no que se acorte como en el caso anterior. Entonces, reemplazando, tenemos que la normal, habíamos dicho que era P sobre 2 más Q por A sobre 4, la longitud es 2 veces A, sobre F por E. Distribuyendo, llegamos a esta condición. Ahora bien, para determinar el desplazamiento de este punto, es decir, del punto este a donde se unen la barra rígida con la barra flexible, vamos a aplicar el método de Guillot. Como hemos visto, para determinar la ubicación del punto final, podemos asemejar esos arcos de circunferencia a perpendiculares. En este caso, el punto respecto del cual se produce la rotación es el apoyo fijo, por ende, perpendicular a la línea que une el apoyo fijo con este punto, trazamos lo que sería la simplificación de ese arco de circunferencia. De igual manera, esta barra flexible puede girar alrededor de este apoyo. Es decir, como ha sufrido un alargamiento, este punto se puede ubicar en una dirección perpendicular a la línea que une ese punto con el pivot, vamos a llamarlo así, con el punto de apoyo en este caso. Prolongando esos alineamientos, en la intersección vamos a encontrar la ubicación final del punto de unión de la barra rígida con la barra flexible. Es decir, ahora este punto no se va a ubicar aquí, sino que por la acción de las cargas se va a ubicar aquí. Obviamente esto está exagerado para que se pueda ver. Recordemos que las deformaciones son pequeñas, pero a los fines del cálculo y para que sea sencillo de apreciar, exageramos esos desplazamientos. Por semejanza de triángulo, sabemos que este ángulo alfa se repite aquí, y podemos determinar entonces el desplazamiento delta n, que lo he denominado, como delta de L sobre el coseno de alfa. Si analizan el ángulo con las expresiones trigonométricas que ya seguramente conocen en gran medida, van a llegar a la conclusión de que delta n es igual a raíz de 5 sobre 2 de delta de L. Ahora bien, el ejercicio a mí no me pide el desplazamiento de este punto, sino que me pide el desplazamiento del punto de aplicación de la carga, es decir, a donde está aplicado P. Lo que hago es, como esta barra es indeformable, lo que sé es que la rotación va a ser equivalente. Y lo que puedo hacer es plantear una relación de triángulo. Sé que por Guillot, este punto se va a ubicar en una perpendicular al alineamiento que une ese punto con el apoyo fijo, es decir, en una línea vertical en este caso, se va a ubicar el punto final. Y para determinar esa magnitud, lo que hago es aplicar la semejanza de triángulos. Puedo decir, si esta es, a esto denominamos L, puedo plantear
la relación para determinar delta P, que es lo que me pide el ejercicio, que delta de n es a esta longitud, L, que es raíz de 5 por A, como delta P es a esta longitud, que es A. En planteo, relación de triángulo. Cateto sobre cateto es igual a cateto sobre cateto. De aquí puedo despejar el valor que me resta conocer, que es delta P, y puedo decir que es igual a delta n sobre raíz de 5. Reemplazando los valores, llego a que raíz de 5, delta de L sobre 2 raíz de 5, se cancelan los raíz de 5, igual a delta de L sobre 2, y es igual, reemplazando el valor de delta de L que hemos determinado aquí, es igual a P por A sobre 2F por E más Q por A cuadrado sobre 4F por E. Fíjense que de hecho también podríamos haber hecho el análisis sin realizar esta proyección, haciendo la relación de triángulos entre el alargamiento por su brazo de palanca 2A y el desplazamiento de P por el brazo A. Fíjense que sería la mitad, o sea, delta P por tener la mitad del brazo de palanca, va a ser la mitad, o la mitad de distancia, va a ser la mitad que el alargamiento de delta de L, que es lo que hemos verificado o comprobado aquí en esta expresión. Repito, si hay dudas, me van consultando. Vamos a ver otro ejemplo, en este caso la figura 41. Dije. Sí. ¿Podría volver a explicar la relación de triángulos? ¿En este? Ajá, en la última ecuación vendría a ser. Cuando hace delta ¿Aquí? de sobre... Ajá. Sí, relación de triángulo. Yo tengo que un triángulo es delta n, o sea, este es un triángulo, no sé si me sigues, y este es el restante. ¿Está? Lo que yo digo es que como los ángulos, o sea, la rotación es la misma para los dos segmentos, porque la valla es rígida y no se deforma, entonces este ángulo es equivalente a este ángulo, y si este ángulo es equivalente a este ángulo, la tangente de ese ángulo es equivalente a la tangente de ese ángulo, y la tangente de un ángulo es, en este caso, el cateto opuesto sobre el adyacente, y aquí tengo también el opuesto sobre el adyacente, y es lo que llegamos aquí a la relación. No sé si me explico ahí mejor, ahí. Sí, ahora sí. Bien, lo mismo podría hacer entre la relación, no sé, de delta de n y esta longitud, o de delta p y esta longitud. Va a depender de los datos con los que contemos. En este caso yo cuento por conocer la geometría del sistema, cuánto vale esta longitud de L, cuánto vale A, o en realidad sé que esto vale A, sé cuánto vale este desplazamiento porque lo he venido calculando en función de las características de esta barra flexible, o deformable más que flexible, y en función de eso calculo este desplazamiento que es el que quiero o el que me pide el ejercicio. ¿Se ha quedado claro? Sigo entonces con el otro ejemplo. Bien, le decía que el otro ejemplo es la figura 41. Aquí lo que nos pide es dimensionar los elementos elásticos del sistema. Aquí ya no solo determinamos esfuerzos, sino que le damos a los elementos estructurales que conforman el sistema dimensiones tales que sean capaces de soportar las cargas a las que se encuentran sometidos.
En principio tenemos que ver cómo se transmiten esas cargas exteriores y es decir, debemos conocer los esfuerzos internos que actúan sobre cada uno de esos elementos. En este caso, las 4 barras numeradas como 1, 2, 3 y 4. Primero vamos a analizar este nudo. Debemos tener equilibrio en los nudos. Para eso lo que hacemos es descomponer aquí un polígono de fuerzas, como lo vienen viendo en estabilidad 1, en donde colocamos o graficamos la carga P y trazamos las direcciones de la barra 1 y de la barra 2. Por supuesto que esto también lo pueden hacer de manera analítica, haciendo una sumatoria de fuerzas horizontales o una sumatoria de fuerzas y una sumatoria de fuerzas verticales. De la sumatoria de fuerzas horizontales van a llegar a la conclusión de que N1 es igual a N2, y de la sumatoria de fuerzas verticales van a llegar a las expresiones que les permiten determinar N1 y N2, que sería esta situación, donde N1 por el seno de 60, fíjense que esto es un triángulo equilátero y por ende los ángulos internos son de 60 grados, es decir, N1 por el seno de 60 más N2 por el seno de 60 tienen que ser igual a P. El nudo tiene que encontrarse en equilibrio. Sabemos que N1 es igual a N2 por la sumatoria de fuerzas horizontales, como les decía. Entonces, podemos determinar que la normal, N1 y N2, que es equivalente, es igual a P sobre raíz de 3. Una vez que hemos determinado el valor de N1 y N2, podemos evaluar este nudo. Fíjense que ahora para este nudo, la normal en 2 actúa, es una acción, y lo que vamos a determinar es el equilibrio en base a los esfuerzos que surjan en la barra 3 y en la barra 4. De aquí, gráficamente, lo mismo. Colocamos la acción, que en este caso es N2, y lo vamos a descomponer en las direcciones de la barra 3 y de la barra 4. Esto es equivalente a decir que la barra 3 es, que la normal en 3 es la normal en 2 por el coseno de 60, y que la normal en 4 es la normal en 2 por el seno de 60. Esto lo podemos expresar como que la normal en 3 es P sobre 2 veces raíz de 3, y la normal en 4 igual a P sobre 2. Ahora bien, para determinar o para dimensionar esas barras, lo que hacemos, o lo que necesitamos conocer, es la sección que va a ser capaz, el área de la sección transversal que va a ser capaz de resistir esos esfuerzos internos producto de las cargas exteriores. Entonces lo que hacemos es usar justamente el concepto que acabamos de ver de tensión. Pero cada material va a tener su tensión admisible, es decir, la tensión hasta la cual va a poder soportar cargas. Para poder determinar cuál va a ser el área mínima que yo debo tener en esas barras para soportar, lo que hago es igualar esta expresión, o la expresión de la tensión, a la tensión admisible. Es decir, yo digo que la tensión admisible va a ser igual a la normal sobre el área de la sección transversal. Como yo conozco el material y conozco los esfuerzos normales, lo que hago es despejar el área necesaria de la sección transversal. Y ese área va a ser igual al cociente entre la normal y la tensión admisible. De aquí puedo decir que la sección transversal para la barra 1 y 2 va a ser la misma, porque el esfuerzo es el mismo y el material es el mismo.
y va a ser igual a F1, perdón, F1 va a ser igual a F2 y va a ser igual a N1, o sea, la normal en 1, que es, como hemos dicho, igual a la normal en 2, sobre la tensión admisible. Es decir, P sobre raíz de 3 por sigma admisible. De igual manera, vamos a trabajar para determinar el área de la sección transversal de la barra 3 y el área de la sección transversal de la barra 4. N3 sobre la tensión admisible, P sobre 2 raíz de 3 sigma admisible, y N4 sobre la tensión admisible es igual a P sobre 2 sigma admisible. Bien, si queda claro este ejercicio, vamos a ver, creo que el último. En este caso se corresponde con la figura número 50, en donde fíjense que lo que nos pide es, tenemos las dimensiones, o no las dimensiones, pero sí la geometría del sistema. Tenemos como datos las secciones transversales de los elementos, de las barras que conforman el sistema. Tenemos el material, porque sabemos su tensión admisible. Cuando vean en el práctico tensión admisible, como se lo he puesto anteriormente, o una tensión entre corchetes, o algún valor entre corchetes, hace referencia a un valor admisible. En este caso, como la tensión está denotada entre corchetes, nos estamos refiriendo a una tensión admisible. Es decir, en este caso lo que nos pide es determinar la carga admisible. Para este sistema, con esta conformación de este material y con estas secciones transversales, ¿cuánto puede ser el máximo valor de carga que puede soportar? Vamos, como en el caso anterior, vamos a evaluar los nudos, vamos a determinar el valor de, 1 y 1 por simetría van a ser iguales además, en donde N1 va a ser igual a P sobre raíz de 2. Una vez evaluado y equilibrado este nudo, podemos analizar el siguiente, en donde lo que debemos hacer es, la manera de analizar va a ser considerar N1 como una acción y equilibrar con la reacción y un esfuerzo axial en la barra 2. Es decir, voy a tener N1 que se descompone en la reacción, que por simetría sabemos que va a ser P sobre 2, porque al ser simétrico el sistema, sabemos que cada uno de estos apoyos va a tomar la mitad de la carga, y por ser perfectamente vertical, estas reacciones también lo van a hacer. Y de esta manera podemos determinar el valor de N2. Es decir, N2 es igual a N1 coseno de 45, lo que es equivalente a decir que es N1 por raíz de 2 sobre 2, lo que es igual a P sobre 2. Ya tenemos el valor de N1, ya tenemos el valor de N2. Como lo que nos pide es determinar carga admisible, lo que vamos a hacer es emplear el concepto de la tensión. Fíjense que aquí tenemos la tensión admisible que soporta el material. Entonces tenemos que la tensión admisible va a ser igual a N1 sobre F1. ¿Qué va a hacer? Como yo a P no la conozco, como yo estoy igualando esta expresión a la tensión admisible, cuando esto sea igual a la tensión admisible, yo voy a estar en presencia de la carga admisible, de la máxima carga que puede soportar esa barra para alcanzar su tensión admisible.
Entonces le vamos a llamar P admisible 1, es decir, la carga admisible para evaluando la barra 1. Esto es igual a P admisible 1 sobre raíz de 2 por F1. Porque habíamos visto que N1 era P sobre raíz de 2. Ahora bien, la barra 1 no es la única barra que actúa en el sistema. Tenemos, bueno, ahí despejando el valor de P admisible 1, tenemos también que la barra 2 se encuentra sometida a fuerza normal. Entonces vamos a decir que la tensión admisible, en este caso las tensiones admisibles son iguales porque son ambas del mismo material. Tranquilamente podríamos tener una tensión admisible para cada una de esas barras. Este caso son el mismo material y por ende es el mismo sigma admisible. Pero se puede dar que sean diferentes. Decimos que la tensión admisible es igual a la normal en 2 sobre el área 2, que es igual a P admisible 2 sobre 2, que es lo que hemos determinado del equilibrio de fuerzas, por el área de la sección transversal 2. Fíjense que aquí llegamos a dos expresiones. Una P admisible 1, que es igual a raíz de 2 sigma admisible F1, y una P admisible 2, que es igual a 2 sigma admisible F2. Aquí lo que debemos hacer es reemplazar los valores. Fíjense que tenemos el valor de la tensión admisible, tenemos el valor de las áreas F1 y F2, si tengan presente las unidades. Fíjense que aquí tenemos meganewton por metro cuadrado y estos son centímetros cuadrados, o sea, tengan presente eso siempre, el análisis de las unidades. Pero al realizar el cociente vamos a tener dos valores de P admisible. Ahora bien, ¿el sistema tiene dos cargas admisibles? No. El sistema tiene una carga admisible a la cual va a fallar por lo menos por este criterio, que es el criterio elástico. En este caso vamos a decir, fíjense que si la P admisible 1 vamos a suponer que nos da 100 y la P admisible 2 nos da 70 kilonewton, por ejemplo. Si la carga admisible 1 es 100 y la 2 es 70, significa que la barra 2, o sea, yo al ir incrementando la carga P, la barra 2 va a fallar cuando esta alcanza los 70 kilonewton. Si yo le sigo incrementando hasta que alcance los 100, esta barra ya va a haber fallado. Si falla esta barra, falla el sistema. Entonces, la que me va a definir cuál es la carga admisible para el sistema es la que esté en la condición más desfavorable. Es decir, si yo tengo que esta vale 100 y esta vale 70, 70 va a ser la carga admisible del sistema. Es decir, yo tengo que adoptar el mínimo valor entre esas dos cargas admisibles. Piénsenlo como para hacerle una analogía, es como si yo hiciera una mochila, que los soportes de la mochila, uno aguante 40 kilos y el otro aguante 20 kilos. Si lo cargo con 40 kilos, el soporte que aguanta 20 va a haber fallado y en definitiva la mochila se va a romper. Lo mismo sucede en este caso. Yo debo evaluar cuál elemento del sistema se encuentra en la condición más desfavorable y es el que me va a dictar las condiciones o, en este caso, la carga admisible que puede soportar el sistema. Bueno, con eso estaríamos con el tema de tracción y compresión simple. De alguna manera que creo que hemos abarcado los temas con los que se van a encontrar en el trabajo práctico número 1. A los que ya tengan datos asignados de años anteriores,
si los tengo registrados, les voy a repetir los datos, y a los que no los tengan, se les va a asignar datos para la resolución de los prácticos. Eso va a estar en un link colgado en el aula virtual, en el CUP. Inge, Sí. ¿puede volver un segundo la última diapositiva? Quería sacar una captura. A ver, aquí me piden que ponga la última diapositiva. ¿Quién me ha pedido? Yo, Inge, Nahuel. De la sala 1, ¿no? La sala donde están los 100, sí. Sí. Así directamente comparto la otra sala con esta sala y te escuchan. Decime nomás. No, le había pedido para sacar una captura en la última parte. Porque tienes esa figura en tu ejercicio. No, para tenerlo únicamente. Escucha, de todas formas las diapositivas están colgadas en el CUP. O sea, pueden acceder a las diapositivas. Pensaba que tenías alguna consulta sobre eso. Bien, ¿alguien que tenga alguna duda, alguna consulta para hacer? ¿Algo que no haya quedado claro? Inge, ¿la carpeta la tenemos que hacer a computadora o a mano? No, presentarla lo mejor posible. De hecho, a ver, en computadora en general, si incluso pueden usar algún... A ver, ¿a qué me refiero? Me han presentado diagramas de momento hechos a mano y le saco fotos y lo han pegado. Si ya están en condiciones de usar herramientas más tecnológicas, más prolijas, también se los agradecería. Una vez regularizada la materia, recién se puede presentar carpeta, ¿no? Sí, porque no le no exigimos, o sea, a ver, vos, es más, les recomiendo que sí vayan haciendo la carpeta de trabajo práctico. Lo que sí no es un requisito tener la carpeta aprobada para regularizar. Por ende, en general, no la presentan y tampoco les pido que la presenten. O sea, de última, si vos tienes apuro por rendir la asignatura, una vez que la regularizas, le envía al ayudante que dé un chequeo, me la dan a mí, yo si está en condiciones la apruebo y ya están en condiciones de presentarse el examen final. Pero también tiene que ver con una cuestión operativa de que son muchos y que si para cursar tienen que tener corregida la carpeta, se vuelve interminable. Bien, gracias. ¿Alguna duda más? ¿Alguien que tenga consultas? Si no, con esto damos por concluida la clase. ¿Me tiene que agregar a la asistencia ahí? ¿Cómo? ¿En el Excel de la asistencia me tiene que agregar o cómo? Voy agregando en la medida que vaya apareciendo gente nueva. Ya hemos tenido una clase, por ende, si no aparece en el Excel de asistencia, es porque no había venido a la clase anterior. Bien. Esa era una Gracias. consulta también. Perfecto. Bien, a ver, los que vayan apareciendo nuevos, los voy a ir agregando y tendrán su ausente en la clase anterior y su presente en esta clase. Hay una consulta en el chat. Me dice Estefano Molinari,
Inge, ahora se rinde nuevamente la carpeta presencial previo al examen final. Por ahora no. En cuanto tengamos, o sea, si tengo nuevas definiciones, se les estaré informando a los que estén en condiciones de rendir la carpeta seguramente, o los que estén presentando las evaluaciones. Pero, perdón, los que estén presentando los trabajos prácticos. Pero por lo pronto, no. ¿Dónde está el Excel? En el CUP, profe, sí. El Excel, o sea, la planilla de asistencia y la planilla de figuras asignadas va a estar, la de asistencia ya está, y la de figuras asignadas va a estar en el CUP, en el aula virtual. Inge, una consulta. Sí. Llegaba tarde cuando estaba hablando de, no sé si consulta presencial puede ser. Sí. Es algo que tenemos ganas de hacer desde la cátedra, pero bueno, todavía es como que nos hemos puesto, lo hemos conversado, pero no hay nada definido al respecto todavía. Sí van a ser, de llegar a ser, por supuesto que va a depender de los lineamientos que plantee la facultad, del aforo. Van a ser, como decía, no clases de consulta, sino encuentros para que ustedes puedan hacer sus consultas, pero que va a depender justamente del estudio que tengan ustedes. No es ir, y no va a ser ir a escuchar qué consulta el compañero. Va a ser para espacios para que ustedes puedan sacarse las dudas. Listo, Inge, gracias. Buenas tardes, Inge. ¿Se puede ver las presentaciones que dio el año pasado? Sí, eso va a estar en el CUP. Igual vos estás infiltrado, Mariano, ¿no? Sí, Inge, no sé quién pregunta. Coronel, Sí. le quería hacer una consulta. ¿Usted puede ver si estoy registrada en el SIU, si figura matriculada? En el SIU, a ver, déjame que me fije. Porque a mí me figura como ausente este año, pero me he matriculado y... A ver, dame 2 segundos. Me fijo si me deja ver. No, todavía yo no lo puedo ver. Todavía me aparecen las del cuatrimestre anterior. Calculo que si está abierto todavía el periodo de inscripciones, por eso que no me figura aún. Ah, bien, Inge. Bueno, igual para estar más seguro me voy a comunicar con el departamento de alumnos. Fíjate con departamento de alumnos por las dudas. Gracias. Bien. Sí. Bien, Mariano. Sí, puede ser que se haya cambiado el link. Las presentaciones son las mismas. De última, mándame un mail y te envío los links de las clases actualizados, no hay problema. Porque ha habido un cambio ahí en el host de las presentaciones y me ha modificado los links. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, Por mi parte, no. reitero la recomendación de que vayan practicando, vayan realizando ejercicios y vayan ejercitándose para los exámenes parciales. No se dejen estar hasta el último momento porque después es inalcanzable el tiempo de estudio. Bueno, chicos, nos vemos entonces el martes que viene. Listo, Inge, gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, Inge.